Transmitid a vuestro señor nuestro agradecimiento y el del sumo pontífice por apoyar este tratado tan beneficioso para la cristiandad. Así lo haré. ¿Partís hoy? Sí. He de regresar a Aragón, donde haré un relato preciso de lo acaecido aquí. He sabido que mi señor ya ha sido jurado rey de Aragón. Esto facilitará su elección para suceder a su abuelo, el emperador Maximiliano, aunque tengo entendido que vos preferís a Francisco en el trono imperial. Veo que estáis bien informado. En política es preciso tener 1000 ojos y oídos, amén de buen juicio. Por ello, me sorprende vuestro error. ¿Y cuál es, señor mío? Que nosotros estaríamos dispuestos a pagar mejor. ¿Y si os dijera que no he pedido recompensa alguna por mi apoyo a Francisco? Pensaría que habíais perdido una excelente oportunidad y no os tengo por hombre que las deje pasar. La compensación que espero no cabe en bolsa alguna. No desdeñaría el oro, pero ¿podéis garantizarme el papado? Mi señor acudirá a Roma para recibir vuestra bendición. Os lo garantizo. En ese caso, contad vos con la mía. La candidatura de vuestro señor evidencia vuestra traición. No soy hombre propenso a perdonar afrentas semejantes. No obstante, espero un gesto que me permita confiar en vos, para que vuestras aspiraciones no se vean truncadas para siempre. Siempre deseo que nuestras entrevistas sean cortas, reverencia. ¿Qué queréis de mí? El rey no tiene ninguna posibilidad de obtener la corona imperial. Y vos lo sabéis. Hacédselo ver. También sé que ciertas cosas es mejor que Enrique las descubra por sí mismo. ¿Preferís someterlo a una humillación tan gravosa, además, para las arcas del reino? Nada de eso os preocupa. Solamente las consecuencias de fallar a vuestro rey y al de los franceses. Tenéis razón. De lo contrario, no necesitaría vuestra ayuda. Pues no contéis con ella. Mi esposo no ganará. Cuando os culpe de su fracaso, yo le respaldaré. No. No haréis tal cosa. Os perjudicaría. Ahora que el rey está seguro de que puede tener hijos varones y sanos, vuestra situación y la de vuestra hija, la princesa, se ha vuelto vulnerable. Sed claro. ¿Qué habéis venido a pedir? Haced lo que os pido. Inglaterra apoyará a vuestro sobrino Carlos. Cuando sea emperador, su poder os protegerá. Cuando vos caigáis en desgracia, me bastaré yo sola. Llegado el momento, haré que se rompa el compromiso de vuestra hija con el delfín. Será el emperador Carlos quien la despose. A partir de entonces, vos solo habréis de preocuparos por los frutos de ese matrimonio y no por los que no podéis dar al vuestro. ¡Marchaos! No. No sin antes saber que estáis conmigo. Debo asegurarme de que entendéis las razones con las que convenceréis al rey. Tomad. Llevaos todas. ¿Qué es esto? Ni una joya de guardar se os puede servir para conseguir el imperio que tanto anheláis. Os lo agradezco, pero no necesitaremos tanto. El crédito de los banqueros de Londres ya está comprometido con el rey de Francia. Y aún solicitará más. Os hará falta oro.
mucho oro. Las arcas de la corona no están tan mermadas como para tener que expoliar a su reina. Nuestras arcas nunca igualarán a las de Francia o España. Necesitaréis vender tierras, títulos. ¡Callad! Veo que no aprobáis mi candidatura. ¿Tan escasos son mis méritos para vos? No, mi señor. Sin duda superan a los de vuestros adversarios. Pero por entrar en este juego de resultado incierto, os arriesgáis a perder la gran oportunidad que se os presenta. ¿Qué oportunidad? La de ser el árbitro de Europa. Gane quien gane, es cuestión de tiempo que nuestro sobrino Carlos y el francés se enfrenten. Ambos buscarán vuestro apoyo. Vos tocaréis la música con la que danzarán. Dais por hecho que no saldré elegido. Si me presento y pierdo, ¿en qué cambiará lo que decís? ¿Solo en que seréis un rey humillado? ¿Y más pobre? Si no temiera porque me arrebataseis la corona, os nombraría canciller en vez de Wolsey. Querido amigo. Alteza, agradezco vuestra invitación. Admito que temí que la victoria de Carlos enfriara las relaciones entre Francia e Inglaterra. Ni yo logré el imperio, ni vos el papado, de momento. Y dado que nos fallamos mutuamente, sabremos perdonarnos y fortalecernos juntos. Ahora que un solo hombre acumula tanto poder en Europa. ¿Nos proponéis una alianza contra Carlos? Su engrandecimiento nos amenaza a ambos. Nuestros reinos no pueden quedar aislados. ¿No sería propio de vos aceptar sin más su victoria? Y os imagino deseoso de devolverle el golpe, mas Inglaterra no tiene voluntad alguna de entrar en guerra. Yo tampoco. Pues como sin duda comprenderéis, alentar un conflicto entre reinos cristianos no me acercaría a Roma. ¿Quién ha hablado de guerra? Os propongo un acuerdo pacífico. Animad a Enrique a reunirse conmigo para tal fin. Animadme a mí a hacerlo. Una pensión de 12.000 ducados, que se duplicaría en caso de acuerdo. La próxima vez que nos encontremos, Enrique estará a mi lado. Alteza. ¿Estáis de nuevo en tratos con Francia? Los pretenden, pero aún no he decidido si nos merecen. Me alegra que así sea. Nuestro sobrino Carlos os pide que os reunáis con él antes que con el francés. Dios bendiga mi renuncia al imperio. Conservo mis caudales y mi favor es solicitado por todos. No equiparéis al emperador con un monarca humillado y sin caudales. Vuestro sobrino aún no se ha ceñido a la corona. Y por conseguir la carga con una deuda tal que se reunirá con Dios sin haberla saldado. Considerad también lo que cada uno podría reportaros en el futuro, ya que Dios no ha querido concederos un hijo varón. Un compromiso digno para vuestra hija María sería muy valioso. Tiempo ha que Francisco prometió unir nuestra descendencia, pero jamás lo ha sellado con su firma.
no encontraréis mejor ocasión para que se avenga. Francisco os necesita. ¿Concierto el encuentro? ¿No veis que el francés os arrastrará en sus ambiciones? A vos que nada os interesa un conflicto. Carlos posee tanto que no aspira más. Todo hombre siempre aspira más, Catalina. Mi querido Enrique, Estimado Francisco, los cronistas narrarán este encuentro durante siglos. Dos reinos, en su día enfrentados por una guerra de 100 años, celebran ahora su armonía. el miedo, la envidia, la avaricia, el odio y el orgullo. Eliminémoslos y tendremos paz permanente. Petrarca. Pero recordad, la paz más desventajosa siempre es mejor que la guerra más justa. Erasmo, acompañadme. ¿No le basta con la altura para quedar por encima de mí? Hace unos años nos reunimos para firmar una paz, auspiciados por su reverencia. En nada ha cambiado nuestra estima mutua, pero sí lo ha hecho Europa. Sellemos hoy este acuerdo y permanezcamos en guardia frente a los nuevos rivales. Que todos sepan que el Delfín y mi hija un día serán marido y mujer. ¿Cabría mayor garantía de amistad perpetua que hacer oficial el compromiso entre nuestros hijos? ¿Seremos familia? Pensé que este momento nunca llegaría. Me habéis complacido con mi más amado deporte. No sabía tal cosa. Si os soy sincero, los he hecho venir para mi disfrute. Yo también amo la lucha. ¿La practicáis? Tanto como puedo. ¿Y vos? ¿Por qué no? Os recuerdo que odia perder. Por envergadura apostaría por Francisco, pero un inglés embriagado es imbatible. Bendita diplomacia que los hará terminar en tablas. ¡Partidos! Alteza, fue tan solo un juego. Volvamos al banquete. Ganadle al menos en magnanimidad. ¡Está muerto para mí! Deberéis sentir la humillación de vuestro rey como propia. Si es que discernís a cuál de ellos servís. Ahorrádmelo, madre. Además, nada he arriesgado. El acuerdo está firmado. Pero ahora Enrique está deseando quebrantarlo.